Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. Explorando el rito de iniciación en la religión Yoruba. En el vasto y complejo tejido de las religiones yorubas, la iniciación representa un momento fundamental y significativo para aquellos que desean adentrarse en este camino espiritual. La iniciación no es simplemente un rito formal, es un proceso profundamente personal que marca el inicio de una nueva etapa en la vida de un individuo dentro de la religión yoruba. ¿Qué implica exactamente la iniciación religiosa? Pero antes de responder a esta pregunta, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. ¿Qué implica exactamente la iniciación religiosa? Para comprenderlo, debemos sumergirnos en las tradiciones y prácticas que definen este proceso. La persona que inicia, conocida como aleyo o iniciado, se embarca en un viaje de conocimiento y consagración guiado por sus padrinos, quienes ocupan un papel fundamental en este camino espiritual. Los padrinos en la religión yoruba son personas respetadas y consagradas, ya sea como olorizas, sacerdotes o sacerdotisas, o babalagos, aquellos versados en la adivinación y el conocimiento de Ifá. Estos guías espirituales no solo transmiten sabiduría y conocimiento, sino que también administran consagraciones que marcan el comienzo de la nueva vida religiosa del iniciado. El proceso de iniciación comienza con una consulta al oráculo de Ifá o el caracol, dependiendo de si el padrino es un oloriza o un babalago. Este primer paso es crucial, ya que determina los pasos futuros del iniciado dentro de la religión. Posteriormente, el iniciado recibe los eleques, que son collares de santo fundamentales en la tradición yoruba. Estos eleques representan la conexión con las deidades principales, Elegua, Obatalá, Changó, Yemayá y Ochun, quienes protegen al iniciado de las energías negativas y lo guían en su viaje espiritual. Una vez iniciado, se espera que la persona respete profundamente a los orichas y se comporte de acuerdo con los preceptos éticos y morales de la religión yoruba. Estos preceptos son transmitidos por los padrinos durante la iniciación y actúan como guías para la conducta y la práctica religiosa diaria del iniciado. La iniciación no solo marca el comienzo de una relación más profunda con las deidades yorubas, sino que también representa un compromiso personal con los valores y principios de esta rica tradición espiritual. Los padrinos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo espiritual y moral del iniciado, guiándolo a lo largo de su camino religioso y proporcionando consejos y enseñanzas que son esenciales para una vida religiosa plena. Dentro de la religión yoruba, cada paso de la iniciación es una experiencia de aprendizaje y transformación. La obtención de conocimientos sagrados y la asunción de responsabilidades hacia los orisas y la comunidad religiosa son aspectos centrales de este proceso.
La relación entre el iniciado y sus padrinos es profundamente significativa, basada en el respeto mutuo y la devoción compartida hacia las fuerzas espirituales que guían sus vidas. La iniciación en la religión Yoruba no solo abre las puertas a un vasto cosmos espiritual, sino que también establece un marco ético y moral para aquellos que eligen seguir este camino. La combinación de conocimiento ancestral, rituales sagrados y orientación personalizada a través de los padrinos crea una experiencia única y enriquecedora para cada individuo que se aventura en esta jornada espiritual. La iniciación en la religión Yoruba es mucho más que un simple ritual, es un compromiso profundo con una tradición antigua y una comunidad espiritual viva. A través de los padrinos y las enseñanzas recibidas, los iniciados encuentran no solo un camino religioso, sino también un sentido de propósito y conexión con lo divino que permea todos los aspectos de sus vidas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.